La llegada de Lionel Messi a la MLS pone a la liga en el enfoque del mundo entero, y en algo donde Estados Unidos siempre está a la vanguardia es en la construcción de estadios. Aquí vemos algunos de los increíbles proyectos que se vienen a futuro en el país, incluyendo el club de Lionel. El Inter Miami apostó por grande al fichaje de Messi, y una de las razones es para llenar su nuevo estadio que tienen proyectado. Actualmente el equipo juega en el DRV-PNK Stadium en Fort Lauderdale, al norte de Miami. Era un estadio antiguo que quedó abandonado en 2016, pero 2 años después el club llegó a un acuerdo para repararlo y usarlo como estadio temporal. Fue demolido en 2019 y reinaugurado en 2020 con una capacidad para 18.000 personas y un costo de $60 millones. Su capacidad es pequeña ya que siempre se asumió que sería el hogar del club de forma temporal. Desde el año 2014 que los dueños del equipo, entre ellos David Beckham, están buscando un lugar donde construir el nuevo estadio. Ya presentaron varias propuestas que fueron rechazadas, incluyendo una donde la construcción sería al lado del estadio del Miami Heat de la NBA. Luego de varios intentos, finalmente se decidió que la construcción se haga en un antiguo campo de golf al lado del aeropuerto de la ciudad. El estadio se llamará Freedom Park y tendrá una capacidad para 25.000 personas. Tendrá un techo que cubra la zona de los hinchas para ver los partidos sin importar el clima. Además del estadio, se construirán canchas para practicar, un hotel con 750 habitaciones, tiendas, un hub de tecnología y parques públicos. La obra tendrá un alto costo, más de $1.000 millones, más de lo que costará la construcción del nuevo Santiago Bernabéu. Se espera que tengan los permisos para iniciar la construcción antes que termine el 2023. La idea es que la obra culmine en 2025, suficiente tiempo para que Messi pueda estar presente en la inauguración. Los estadios más modernos del mundo son los de fútbol americano, y uno de los proyectos en desarrollo es el de los Tennessee Titans de la ciudad de Nashville. La franquicia propuso un plan para construir un nuevo estadio para reemplazar al Nissan Stadium donde juegan actualmente. Increíblemente, este estadio fue construido en 1999 y costó $300 millones, pero ahora ya es visto como obsoleto. A diferencia del estadio actual, el nuevo diseño incluye un techo, pero que no será retráctil, porque según estudios se utiliza poco y encarece el diseño. Para permitir ventilación tendrá aperturas a los costados. La capacidad, en lugar de aumentar, será reducida de 69.000 a 60.000 personas, para permitir mayor comodidad a los hinchas y poder acercarlos más al campo de juego. El nivel superior estará más cerca del campo de juego y todos los asientos tendrán vistas sin obstrucción. Para recaudar más, se construirán 170 suites de lujo en todo el estadio para aquellos que quieran un lugar premium. En la fachada se tendrán varios balcones y terrazas para que los hinchas tengan vistas de la ciudad. Con estas mejoras, se espera que en la ciudad pueda ser sede de eventos como el Super Bowl. La nueva edificación será construida al lado de la antigua y esta será demolida al terminar la construcción de la nueva estructura. El proyecto también incluye la construcción de parques y edificios en la zona del estadio antiguo para dar mayor valor a las propiedades alrededor. El costo es difícil de creer, $2.100 millones. El proyecto ya fue aprobado y se dará la primera palada a comienzos de 2024. El periodo de construcción será de 3 años, por lo que los Titans podrán jugar su primer partido allí en el año 2027. Otro gran proyecto de construcción de la NFL se está desarrollando al norte, en la ciudad de Buffalo, con el nuevo estadio Highmark. El nuevo estadio reemplazará al viejo Highmark, construido en 1973, siendo uno de los más antiguos de la NFL, por lo que ya necesita un reemplazo y remodelarlo sería muy caro. En lugar de eso, construirán un estadio nuevo cruzando la calle en uno de los estacionamientos actuales. A diferencia de los otros proyectos, el nuevo estadio de los Bills no instalará un domo o un techo que cubra el campo de juego, ya que el frío extremo de la ciudad es una de sus principales características. Se instalará una cubierta encima de los asientos, algo que no tenía el estadio viejo, para que los hinchas no se mojen en caso que haya lluvia o nieve. Para levantar las temperaturas en el frío de Buffalo, el piso tendrá calefacción para todos los hinchas. Al igual que el estadio de Nashville, la capacidad total será reducida, de 71.000 personas a 62.000, dando mayores comodidades a los asientos. Para que los hinchas estén más cerca del partido y tengan mejor visual, las gradas serán mucho más verticales. Esto también permitirá que el ruido rebote hacia el campo, dando mayor ventaja de localía. El exterior del estadio estará rodeado por una estructura transparente sostenida por columnas, para permitir que entre luz y se pueda ver el estadio desde lejos. La zona alrededor del estadio también será reformada, con más árboles y zonas de esparcimiento para los hinchas antes de los partidos. El costo, como todo estadio de fútbol americano, será altísimo,
al menos 1.500 millones de dólares. La construcción ya inició en junio de 2023 y el plan es que sea inaugurado para la temporada 2026. Mientras que los Titans y los Bills construirán nuevos estadios, otros reformarán sus edificios actuales de forma radical, como el caso de los Jacksonville Jaguars. El equipo juega ahora en el estadio TIAA Bank, que fue construido en 1995 y ya pasó por 3 reformas en ese tiempo. Casi 30 años después, se hizo una propuesta para el cambio más importante de su corta historia. La mayor reforma será en el exterior del estadio. Se instalará un material reflectivo en las afueras para ahorrar energía, además de instalar luces especiales que cambiarán según el evento que se lleva adelante. El campo de juego estará a cielo abierto, pero los hinchas tendrán una cobertura transparente que permite disipar el calor y bajar la temperatura del ambiente hasta casi 5 grados. La construcción será más alta en 2 costados para permitir que pase más viento a través de la estructura. Gran parte de las renovaciones se realizarán en la zona de accesos. Estas serán 4 veces más anchas, permitiendo así mayor esparcimiento de hinchas e instalación de bares y locales de comida. También se construirán 13 nuevos ascensores y 32 escaleras mecánicas. La reforma mantiene una de las zonas más llamativas del estadio actual, las piscinas que están en las gradas. La capacidad se reducirá en casi 10.000 personas, de 71.000 a 62.000 hinchas para partidos de NFL, aunque para otros eventos se podrá expandir a más de 71.500 lugares. Este proyecto aún está en proceso de aprobación. El cálculo inicial de costos estaría entre 1.500 a 2.000 millones de dólares, lo mismo que construir un nuevo estadio, y eso que todavía no tiene una fecha de inicio de obras. Se espera que para finales de 2023 el proyecto sea aprobado por la ciudad, ya que gran parte de los fondos para la construcción serán estatales. El estadio del Inter Miami no es el único proyecto de recinto que se lleva adelante en la MLS, ya que el New York City FC también tiene una construcción a futuro en la ciudad. Desde su creación, el club neoyorquino disputa sus partidos en el Yankee Stadium, el nuevo estadio de béisbol del equipo con el mismo nombre. Esto hace que jueguen encuentros en un recinto excesivamente grande, con capacidad para más de 50.000 personas, que fue diseñado para otro deporte. Desde su inicio en la liga en 2015, están buscando un predio para construir el estadio, pero tuvieron varios inconvenientes. El lugar que finalmente fue elegido para la construcción es al lado de otro estadio en el distrito de Queens, Citi Field, casa de los Mets de la Liga de Béisbol. Aquí se erigirá un estadio diseñado de forma exclusiva para fútbol, con una capacidad para 25.000 personas. Todos los asientos estarán cubiertos por un techo para proteger a los hinchas del mal clima y el sol. El diseño es rectangular, con las gradas cercanas al campo de juego. La fachada tendrá diferentes coberturas, incluyendo zonas con vidrio para permitir el ingreso de luz. También se construirá una mega tienda del club, con el merchandising de la franquicia. Para recibir aprobación de la ciudad, la obra incluirá la construcción de edificios de departamentos con renta accesible, una escuela pública para 650 alumnos y mejoras en los accesos de la zona. A pesar de su menor capacidad, el costo será igual alto, al menos 750 millones de dólares, en gran parte por lo caro que es construir en Nueva York. El plan es iniciar las obras en 2024 y que el club inaugure el estadio al iniciar la temporada 2027. Varios de los proyectos de estadios en Estados Unidos buscan atraer a franquicias a las ciudades. Es lo que harán en Las Vegas, que quiere ser sede de los Athletics, que ahora juegan sus partidos en Oakland. Las Vegas ya le robó un partido a esta ciudad, los Raiders de la NFL, quienes construyeron uno de los estadios más modernos del mundo en el centro de la ciudad, el Allegiant Stadium. Esperan hacer lo mismo con el equipo de los A's. La nueva edificación estará en pleno centro de Las Vegas, frente al hotel MGM Grand y a poca distancia del nuevo estadio de la NFL. Se construirá en el predio del histórico Hotel Tropicana, uno de los más antiguos de la ciudad, que será demolido. La empresa dueña del terreno, Valley Corp, construirá un nuevo hotel al lado del estadio, ya que es una de las zonas más concurridas de la ciudad. El diseño del recinto tendrá un techo semi-retráctil, pero que permitirá tener una vista panorámica de la ciudad y sus casinos. Se espera que utilice césped artificial, ya que es más fácil de mantener. La capacidad del estadio será para unas 30.000 personas, pero podría aumentar a 35.000. Al estar en una ciudad turística como Las Vegas, el plan es que también se utilice para otros eventos como convenciones o conciertos. El costo estimado para esta obra sería de al menos 1.500 millones de dólares, con 350 millones viniendo de fondos públicos o exenciones impositivas. El gobierno de Nevada ya aprobó el gasto, pero los dueños de la liga de béisbol tienen que aceptar el cambio de sede.
Si es que va todo encaminado, el estadio sería inaugurado para la temporada 2027. Además de los estadios grandes de fútbol americano, fútbol de campo y béisbol, hay también muchos proyectos de estadios cerrados más pequeños para otros deportes. Uno que ya está en plena construcción es el Intuit Dome en Inglewood, California. Este estadio es construido por los Clippers de Los Ángeles de la NBA, que así no jugarán en el mismo estadio que los Lakers, el Crypto.com Arena, luego de más de 2 décadas. Steve Ballmer, el multimillonario dueño de los Clippers, dijo que este nuevo estadio sería como un palacio del básquet. El diseño del edificio, como lo dice su nombre, será un domo. La cobertura exterior tendrá paneles de metal y material transparente en forma de diamantes que permitirán el ingreso de luz al interior. La tecnología es clave en el diseño del estadio. Su principal atracción será la llamada Halo Board, que rodeará todo el techo del estadio. Tendrá calidad 4K y podrá ser visto desde todos los asientos, siendo la pantalla más grande instalada en un estadio de básquet de la historia. A diferencia de otros recintos, todos los asientos tendrán el mismo tamaño para no perjudicar a los fanáticos con entradas más baratas. Habrá un nivel de boxes de lujo especial y también instalarán suites cerca de la cancha para aquellos que compren tickets al costado de la pista. La capacidad total del estadio será para 18.000 personas. La intención de la construcción es que no contamine. Tendrá paneles solares y baterías recargables que darán energía al estadio. También tendrá un sistema especial de disposición de basuras para generar menos residuos. Todo este avance tendrá un costo altísimo, al menos $2.000 millones. Las obras iniciaron en 2021 y el nuevo estadio será inaugurado para la temporada 2024. La mayoría de los grandes proyectos en Estados Unidos son llevados adelante, pero muchos quedan en el camino. Uno de estos fue el del nuevo estadio de los Arizona Coyotes, equipo de la Liga Nacional de Hockey del país. La franquicia de NHL quedó sin un estadio porque la ciudad de Glendale, a las afueras de Phoenix, en Arizona, no renovó el contrato para que sigan usando el estadio municipal en 2021. Por esta razón buscaron nuevos proyectos, y el que decidieron emprender fue en la ciudad de Tempe, también en los suburbios de Phoenix, en un antiguo vertedero. El centro del proyecto era un estadio para 16.000 personas, que podría ser utilizado para partidos de hockey y también para eventos como conciertos u otros deportes como el básquet. Además del estadio, se planificó construir 2 hoteles, un área de práctica, zonas de tiendas, un teatro y edificios para alojar 1.600 departamentos. Todo esto tendría un alto costo de $2.100 millones, debido a todas las obras que se tenían que hacer aparte del estadio. El problema es que el proyecto debía ser aprobado por los ciudadanos de Tempe, que votaron en contra de la propuesta en mayo de 2023, diciendo que no ofrecía suficientes residencias a precios accesibles y que tenía demasiadas ventajas a nivel impositivo. Esto obligó a los dueños de los Coyotes a buscar otros predios para construir el estadio en ciudades aledañas, o incluso mudarse a otro estado. Por esta razón, el proyecto quedó en la nada misma. Para ustedes, ¿cuál es el proyecto de estadio más impactante de los Estados Unidos ahora mismo? Para conocer más sobre otros proyectos, hagan clic en lo que serían los futuros estadios en el resto de América.